Chicos de quinto, bienvenidos a nuestra clase de medio social. Bueno, con toda la actitud, felices porque ya hoy es jueves, mañana viernes, ¿sí? Así que con toda la actitud. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar en el libro. Por favor, se ubican en la página 92 y página 93. A las dos páginas colocarle la fecha del día de hoy, ¿verdad? Que hoy es 15 y noticia, hoy es el cumpleaños de una compañerita que al final vamos a intentar explicar el tema rapidito y le vamos a cantar, ¿verdad? Bueno, página 92 y página 93, ¿sí? Yo también les voy a compartir aquí mi pantalla. Página 92 y 93. Fecha del día de hoy, que hoy es 15 del 4 del 2021, ¿verdad? Bueno, y hoy vamos a hablar, ¿sí? Hoy vamos a hablar sobre los primeros movimientos independentistas. A ver, les pregunto, ayer también hablamos un poco sobre la independencia, pero ¿qué fue lo que vimos ayer? En sí, ¿qué fue lo que vimos ayer? La independencia, la Revolución Francesa. Ok, sí, hablamos de la Revolución Francesa. ¿De qué más? Saúl, dime. Hablamos de la Ilustración, la Revolución Francesa y la invasión napoleónica de España. Excelente. A ver, a lo lejos, no sé si fue Leslie, perdón, no sé si fue Leslie, pero escuché que me dijeron algo ahí, a lo lejos, a lo lejos. Bueno, alguien me está hablando, pero no sé. Sí, creo que es Leslie, sí, ya vi que sí su micrófono está activado. Pero bueno, nos estás utilizando audífonos, tal vez el micrófono, pero sí, a lo lejos se escucha. Pero excelente, así es. Hablamos, ¿verdad?, sobre la Ilustración, Revolución Francesa, invasión napoleónica, y dijimos que esos sucesos dieron inicio ¿a qué? ¿Al proceso de qué? ¿De independencia? Gracias, Saúl. Juan Miguel, gracias. A ver los demás. Claro. A ver los demás. Esos tres sucesos o tres hechos le dieron inicio al proceso de qué, Macario. Mándame. Esos tres hechos o tres sucesos que vimos el día de ayer dieron inicio al proceso de qué? Al proceso de qué, a ver, no, bueno, vamos, Matías. ¿Al proceso de qué le dieron inicio? A ver. Perdón, se les trabó, se le trabó y se me congeló. ¿Puede repetir? Ok, bueno, vuelvo a preguntar. Esta pregunta va para todos. Para los chicos que ya me respondieron, excelente. Claro que sí, ahorita repito. Bueno, ayer vimos tres procesos o tres hechos, ¿sí? Que fue la Ilustración, Revolución Francesa, invasión napoleónica. Bueno, dijimos que esos tres hechos o tres sucesos le dieron inicio al proceso de ¿qué? Al proceso de independencia. Gracias, Leslie. De independencia. A ver, Ariana. Que las familias criollas empezaran la independencia en España. Gracias. A ver, Emilio. Independencia. Gracias. Ok, hoy sí. Saúl, dime. Tuve un error, Miss. Lo que le dije fue lo que vimos dentro del tema de la independencia, antecedentes. Ese sí era el tema. Así es, gracias. Bueno, ahora sí, esos tres hechos sí dieron el proceso de independencia, ¿verdad? Hicieron que ellos se inspiraran para poder hablar y no quedarse callados sin decir que querían ser un país independiente, ¿verdad? Ayer vimos los antecedentes de la independencia. Vamos a comenzar con los primeros movimientos independentistas y para esto veamos aquí. Bueno, por favor, veamos. Isa, ¿sí? ¿Podrías leer lo que está en pantalla, el primer párrafo? Sí, yo puedo leer el segundo. Claro que sí. En el continente americano, la primera independencia que se le dio fue la de las 13.
C, colonia inglesa. Ok, gracias, princesa. Bueno, resulta, sí, que en el continente americano, la primera independencia que se dio fue la de las 13 colonias inglesas. Ahorita vamos a ver más a profundidad cuál fue esa independencia, ¿verdad? Número 2, Nayeli. La costa atlántica de Norteamérica era parte del Imperio Británico, el cual inició su colonización desde principios del siglo XX. 17. 17. En dicho territorio se fundaron las terceras colonias. Ok. Yo puedo leer el otro párrafo, porfis. Gracias. Bueno, ahora vamos a dar la oportunidad a Hillary, si se lo permitan. Bueno, Ok, Miss. la costa atlántica de Norteamérica, sí, era parte del Imperio Británico. Bueno, ahí se inició su colonización desde principios del siglo XVII, ¿verdad? Bueno, en ese territorio se fundaron las 13 colonias, escuchen, de ahí salió el nombre de las 13 colonias, ¿verdad? Bueno, en ese territorio, es decir, en la costa atlántica de Norteamérica, se fundaron las 13 colonias. A ver, siguiente Hillary, pero al primer punto, princesa, por favor. Ok, Miss. Se conoce como motín del té a la rebelión de los colonos de Boston en contra de las acciones de las autoridades inglesas. Consistió en lanzar al mar todo el cargamento de té que se encontraba en los barcos que habían llegado al puerto. Esta acción tuvo lugar en diciembre de 1773 y fue un acto de protesta porque la corona inglesa, por medio de aranceles o varios productos, incluidos el té, este suceso marcó el inicio del proceso de independencia. Ok, gracias, princesa. Bueno, resulta que hubo un suceso, ¿sí? Así muy importante, fue como que ellos se rebelaron, pero bueno, les voy a contar, ¿verdad? Ese suceso recibe el nombre de Motín del Té. ¿Por qué? Bueno, resulta que ellos un día normal iban viajando y todo eso, pero como ustedes saben, ¿verdad? Antes ellos para poder transportar sus productos, ¿sí? Lo hacían por medio de la marea, ¿verdad? Por medio del mar y todo eso, ya que tenían que buscar nuevas rutas, ¿verdad? Bueno, resulta que ellos en este viaje, a ver, micrófonos, por favor. Micrófonos. Bueno, sigo explicándoles. Resulta que ellos en ese viaje, ¿sí? Llevaban todo el té. Llevaban el té y todo. Y bueno, ellos, porque estaban cansados de pagar más de lo que debían de pagar, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver todo eso. Decidieron tirar en la marea, en el mar, todo lo que llevaban, los productos que llevaban, ¿verdad? Fue como en el momento donde ellos justamente se rebelaron, ¿sí? Así fue como inició la protesta de ellos, ¿verdad? Así fue como se anuló, se fueron anulando varios tributos del té, ¿verdad? Porque resulta que el té había aumentado de precio. Pero recuerden que los agricultores o las personas que trabajaban en ese entonces no les pagaban, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, bueno, ¿cómo es eso de que vienen ellos y les suben el precio y si realmente los que estamos trabajando somos nosotros y a nosotros no nos dan ni un quetzal, digamos, ¿verdad? No su posición. Entonces ellos fue donde se rebelaron y tiraron todo el té. Entonces se imaginan que ahí se perdió tanto el producto, la agricultura, la mano de obra que habían hecho, dinero, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí, seguimos. Bueno, después, ¿sí? O esta acción, es decir, el motín del té, tuvo lugar en diciembre del año de 1773, como les decía, ¿verdad?
fue un acto de protesta, porque a la corona iglesia, por medio de aranceles, aranceles, ¿qué puede ser aranceles? ¿Alguien que tenga la idea? A ver, aquí hay 3 manitos levantadas, veamos, permítanme. Alejandro, dime. Miss, la moneda de Gran Bretaña es la, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Libra. ¿Qué? Es la libra. Sí, libra esterlina. ¿Es de qué? No escuché el último. Se llama la libra esterlina. Ah, ya. Gracias, Alejandro. Gracias. Bueno, sí, ¿verdad? Es que en ese momento no me recordaba cómo se llamaba la moneda, por eso les dije quetzal, pero obviamente en ese entonces no existían los quetzales, ¿verdad? Solo era un ejemplo. En fin, ¿verdad? Les decía, esa acción, el motín del té, tuvo lugar en diciembre del año de 1773. Fue un acto de protesta porque la corona inglesa, por medio de aranceles, que les decía, ¿verdad? Aranceles es la tarifa oficial de los derechos que se han de pagar, es decir, los tributos que ellos pagaban, ¿verdad? Entonces, les aumentaron los tributos o el precio a varios productos. En eso estaba incluido el té, ¿verdad? Por lo mismo tiraron el té porque sabía que si tiraban el té y todo eso iban a haber pérdidas grandísimas, ¿verdad? Bueno, ese proceso, desde que ellos hicieron esa acción, se dio inicio del proceso de independencia. Bueno, después, así de varios enfrentamientos bélicos con el ejército británico. A ver, micrófono, así que tiene su micrófono ahí activa. A ver, le vamos a desactivar a todos. Ok, bueno. Después de varios enfrentamientos bélicos con el ejército británico, los delegados de las 13 colonias, ahí volvemos a las 13 colonias, ¿verdad? Se reunieron en un congreso. En aquel entonces, un territorio sí recibía el nombre de 13 colonias, ¿verdad? Bueno, vinieron ellos, las personas encargadas o los que encabezaban en este entonces las 13 colonias, ¿verdad? Se reunieron en un congreso general para poder hablar y deliberar, ¿verdad? Ellos y ver a qué punto llegaban, ¿sí? Y bueno, y fue donde hasta el 4 de julio de 1776 en la ciudad de Filadelfia se redactó la Declaración de Independencia de las 13 colonias, ¿verdad? Bueno, pero escuchen, 7 años después de 1783, la corona inglesa reconoció la independencia de las 13 colonias. Es decir, en el año 1776, que fue el 4 de julio, ¿verdad? Únicamente se redactó la Declaración de Independencia de las Colonias. Únicamente se redactó. No dice que ahí se declaró las 13 colonias independentistas. No, únicamente se redactó la declaración, ¿verdad? Y bueno, fue un proceso tan largo que tuvieron que esperar 7 años. Y a los 7 años, ¿sí? Que fue en el año 1783, ahí fue donde sí, se reconoció la independencia de las 13 colonias. Pero bueno, escucha, 4 años más tarde, los americanos proclamaron una constitución que estableció un nuevo gobierno con divisiones de poderes. Bueno, si se dan cuenta, fue un gran proceso, ¿verdad? Porque primero se redactó la declaración independentista. Segundo, que fueron 7 años después, ya se declaró la ciudad de las 13 colonias independiente, ¿verdad? Y bueno, y 4 años después, ellos decidieron pedir o proclamar una constitución. En esa constitución fue donde ya dividieron el poder político en 3 divisiones. ¿Cuáles son esas? Son los 3 estados del organismo, ¿verdad? A ver si se recuerdan. ¿Cuáles son esos 3 estados del organismo? O si saben, tienen alguna idea. ¿Cuáles son esos 3 estados del organismo? Ejecutivo, judicial
y legislativo. Ok, gracias. A ver, ¿alguien más? Ariana. Los que dijo León ejecutivo, judicial y legislativo. Gracias. A ver, ¿será que están correctas las respuestas de las compañeritas o no? Sí. A ver, ¿sí? ¿Seguros? Parece corazón, ¿Seguros? oreja, o llave, A ver. o trombón. Miss se trabó. ¿Puede repetir? ¿Sí me escuchan? ¿Ahora sí me escuchan? Yo sí. Sí. Es que se trabó Miss, Ya entonces sí. no escuché la pregunta. Ah, ok, bueno. Les decía, ¿verdad? Que cuando ellos proclamaron la Constitución, fue ahí donde se dividió el poder político en 3 divisiones, que hoy en día son los 3 estados o los 3 organismos de Guatemala, ¿verdad? Que ya los decía ahí Ariana y Leslie, gracias. El legislativo, el judicial y el ejecutivo, ¿verdad? Bueno, y varios derechos para que los habitantes basados en la igualdad entre las personas, ¿verdad? Como sabemos, la Constitución es la ley suprema, ¿verdad? Entonces ellos tienen que trabajar por medio de ella, ¿verdad? Tienen que seguir lo que en ella está redactado o lo que en ella se declara, ¿verdad? Y bueno, veamos, vamos a hacer recopilación de datos. Número 1, declararon el acta independentista. Número 2, ya se hicieron un territorio independiente. Número 3, que fue 4 años después. A ver, micrófonos. Creo que hoy sí les he estado diciendo a cada rato en los micrófonos. No sé Sí, qué Miss, está pasando. ¿cómo se escucha? Activan, desactivan, A ver. activan, Sí, desactivan. a ver, desactivemos micrófonos, por favor. Creo que Miss, haga pregunta. no es necesario estarles recordando a cada rato que desactiven su micrófono porque nos desviamos de la clase y perdemos tiempo, ¿verdad? Pero bueno, a ver, pregunta. ¿Cuántos años después se declaró el territorio de las 13 colonias independientes? ¿Cuántos años después? 15, ¿no? A ver. Yo ya se lo puse, Miss, la saqué bien o mal. Ok, solo voy a decir las que no están bien. ¿Sí? A ver, 4 no, micrófono por favor. 15 tampoco, 4 no, 30 menos, 2 no. A ver, lo acabamos de explicar. 3 no, 10 tampoco. A ver, vuelvo a preguntar. ¿Cuántos años después se declaró el territorio, las 13 colonias independentistas? Nayeli, a ver, no, 20 no. Los chicos, si no les he respondido, no he dicho el número que ustedes han escrito, es porque sí está bien. 15 tampoco, 13 tampoco. Pero bueno, fueron 7 años después. Sí, Miss, yo la saqué buena, entonces la saqué buena. La saqué buena. Excelente. Sí, Bueno. ya a última hora se lo puse. Ok, volvamos a escuchar, ¿verdad? Vuelvo a explicarlas. Número 1, primero se redactó la declaración independentista. Escuchemos. Después, 7 años después, ya se declaró el territorio, las 13 colonias independentistas. Después, 4 años después, ¿sí? Se proclamó la Constitución Política. Y bueno, la Constitución Política entró en vigencia en el año de 1789. Si se dan cuenta, todo ese proceso fue por medio de años. No fue por ejemplo, yo hoy declaré la declaración independentista, mañana fue un territorio independentista, pasado se declaró la Constitución. No, llevaron varios años, si se dan cuenta son 7, 4 años de diferencia, fue un gran proceso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver la independencia de México, ¿sí? Para eso, por favor, el primer párrafo, que es decir, hasta el primer punto, me lo puede leer Matías.
A ver. Si no está Matías, por favor. Ariana. Miss, ya volví, perdón, Miss. Ok, Matías, hoy sí. Espérame que solo arreglo algo. Independencia de México. ¿Hasta dónde, Miss? El primer punto, donde dice actores. El proceso de independencia de México duró varios años y tuvo diferentes actores. Ok, bueno, ahorita, ¿yo quién? Yo, Santiago. Ok, ahorita vamos. Bueno, resulta que el proceso independentista o de independencia de México duró varios años, ¿verdad? Si nos damos cuenta, algo que tienen en común así todas los procesos de independencia fue que duraron varios años, no fue de un día a otro. Duró varios años, bueno, y tuvo diferentes actores. Cuando hablamos de actores, hacemos referencia a las personas que participaron en ese proceso, ¿verdad? No los actores de películas, de telenovela, no. Actores, en este caso, hablamos de las personas que participaron en el proceso de la independencia, ¿verdad? Bueno, a ver, por favor, siguiente, y nos quedamos hasta donde dice Miguel Hidalgo, que es el segundo punto. Santiago. Vaya. La luché por la independencia en Dolores, en el estado de Guanajuato. El 16 de septiembre de 1810, los indígenas, los vestidos y algunos religiosos impulsaron los primeros movimientos de independencia guiados por el cura Miguel Hidalgo. Ok, gracias, Santiago. Bueno, resulta, ¿sí? Permitan. Resulta que la lucha por la independencia inició en Dolores. Bueno, ¿cómo así? No en Dolores que, bueno, me dolía esto y me dolía el otro. No, ¿verdad? Era una ciudad en ese entonces. En Dolores, que era el estado de Guanajuato, ¿verdad? Como les decía, inició en Dolores. Repito, no es que haya iniciado con dolores así de cuerpo, dolores de algo. No, era un estado de Guanajuato. Bueno, el 16 de septiembre de 1810, los indígenas, escuchen, los indígenas, los mestizos y algunos religiosos impulsaron los primeros movimientos independentistas guiados por el cura Miguel Hidalgo. Bueno, resulta que este movimiento, sí, inició con el llamado Grito de Dolores. Pero bueno, ¿en qué consistiría este grito llamado de Dolores? No era un grito que, ¡ay, me duele! No, ¿sí? No damos referencia con eso. Bueno, este grito de Dolores consistía en un discurso pronunciado por Hidalgo. Bueno, mientras que era acompañado, ¿sí? Por el capitán Ignacio y por Juan Aldama. Bueno, pongamos mucha atención aquí, ¿verdad? Porque aquí en todo este proceso de independencia, hubieron muchos fusilamientos. Vamos a ir viendo por qué hubieron muchos fusilamientos. A ver, Saúl, dime. Dos cosas, Miss. Donde se refiere en que en 1810 los indígenas, los mestizos y algunos religiosos impulsaron los primeros movimientos independistas. Cuando se refiere a los indígenas, se está refiriendo a los que estaban activos en la zona de México, ¿verdad? Así es, sí. O sea, básicamente se puede decir que eran aztecas. Sí, podemos decir que sí, sí. Ahorita Okay. estamos hablando del lugar de México, ¿verdad? No de otro país ni nada. Estamos hablando de la independencia de México. A ver, Nayeli, dime. Los fusilamientos es que te matan. Sí. Resulta que en diciembre del año de 1810, ¿verdad? El mismo año, se declaró la abolición de la servidumbre y el pago de tributos por parte de la población más pobre, ¿verdad? Bueno, resulta que Miguel Hidalgo fue procesado y fusilado un año después. Primero fue fusilado Miguel Hidalgo. Bueno, resulta que alguien tenía que tomar el lugar de Miguel Hidalgo, ¿verdad? Porque recordemos que él era el que empezó con el proceso independentista de México, ¿verdad?
Bueno, resulta que después del fusilamiento de Hidalgo, la lucha independentista tenía que seguir. Si ellos querían ser un país independiente, tenía que seguir, ¿verdad? Aún así, él hubiera sido fusilado, ¿verdad? Bueno, ese lugar lo tomó el sacerdote José María de Morelos. ¿Sí? Bueno, él organizó el Congreso en el que proclamó la independencia de México, la igualdad de razas y la promoción de leyes que ayudaran a eliminar la pobreza que se vivía, ¿verdad? Pero bueno, noticia. Resulta que en el año 1815, José María Morelos también fue fusilado. A ver, ¿por qué creen ustedes que estas personas o que estos actores o estas figuras iban siendo fusiladas? ¿Por qué creen ustedes que ellos iban siendo fusilados? Si se dan cuenta, primero Miguel Hidalgo había tomado el cargo del proceso independentista, pero de ahí, cuando él fue fusilado, vino José María Morelos y también tomó el cargo, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, las dos personas o los dos actores que tomaron el cargo iban siendo fusilados. ¿Por qué creen ustedes? A ver, Saúl. Sí, los felicito de verdad, gracias por participar. Realmente todos llegamos a un mismo punto, ¿verdad? Que era que muchas personas no querían que se realizara ese proceso de independencia porque, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Que iban a pasar muchas cosas que los de alto rango iban a terminar perdiendo mucho, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, no querían eso. Y bueno, tenemos 3 minutos. Vamos a seguir hablando sobre la independencia de México en la siguiente clase, ¿sí? En la siguiente clase el tema está pendiente. Y bueno, por favor, el día de hoy me van a trabajar solo una página, solo es una página, que es la página 94, ¿sí? Página 94, que es sobre el tema que vimos ayer, ¿verdad? La independencia y los antecedentes. Solo es la página 94, la 95 todavía no, porque la 95 voy a terminarles de explicar el tema de los procesos o los primeros movimientos independentistas. Así que solo página 94, por favor, ¿sí? Apuntémoslo, página 94 y es lo único que tienen que realizar el día de hoy. Es lo único que tienen que realizar el día de hoy. Ustedes ya saben, mis chicos, ya saben. Terminan página y por favor me envían foto, ¿sí?